nadie estaba listo para lo que iba a pasar ese día, ni sus fans, ni su familia, ni siquiera ella, porque cuando todo parecía perfecto, cuando la cima estaba finalmente bajo sus pies, alguien muy cercano apretó el gatillo y cambió la historia para siempre. Y lo más impactante es que Selena nunca vio venir la traición. Selena Quintanilla no era solo una cantante, era un fenómeno, una joven mexicoamericana que rompía barreras en una industria que no estaba hecha para alguien como ella. Pero lo que muchos no saben es que su historia no empezó con luces, fama y conciertos llenos. Empezó en un pequeño restaurante familiar y con una crisis que casi lo destruye todo, porque antes de ser reina, Selena fue sobreviviente. Nacida el 16 de abril de 1971 en Texas, Selena creció en una familia donde la música no era un sueño, era una necesidad. Su padre, Abraham Quintanilla Jr., había sido músico y entendía algo que cambiaría el destino de su hija. Selena tenía algo especial, algo que no se podía enseñar, algo que no se podía fingir, pero ese talento no llegó en el momento perfecto, llegó en medio del caos. Cuando el restaurante familiar quebró, la familia Quintanilla lo perdió prácticamente todo. Tuvieron que mudarse, luchar, sobrevivir día a día. Y fue ahí, en medio de esa crisis, donde nació Selena y Los Dinos, un grupo que no tenía garantías, pero sí una determinación brutal. Desde muy pequeña, Selena cantaba en bodas, ferias, eventos pequeños, donde fuera que les dieran una oportunidad. Pero había un problema, uno enorme. Ella cantaba en español, pero no lo hablaba con fluidez, y eso casi la deja fuera del juego antes de empezar. En una industria dominada por el regional mexicano, muchos no creían en ella, decían que no encajaba, que no era lo suficientemente mexicana, que su acento la traicionaba. Pero Selena hizo algo que muy pocos logran, convirtió su debilidad en su arma más poderosa. Aprendió, practicó, se obsesionó y poco a poco comenzó a conquistar a un público que al inicio no la quería, porque Selena no pedía permiso, Selena se ganaba su lugar. Para finales de los 80 ya no era solo una promesa, era una realidad. Su energía en el escenario era hipnótica, su estilo único, su sonrisa imposible de ignorar y su conexión con el público simplemente real. Pero detrás de esa energía había presión, mucha presión. Su padre controlaba cada aspecto de su carrera, desde su imagen hasta sus decisiones personales. No era solo un manager, era una figura dominante que creía que el éxito requería sacrificios extremos, y eso comenzaría a generar tensiones que nadie veía venir. Mientras tanto, algo inesperado empezaba a florecer en secreto, una relación, una historia que no estaba en el plan. Selena se enamoró de su guitarrista, Chris Pérez, y no era un romance cualquiera, era intenso, real y completamente prohibido. Cuando Abraham se enteró, explotó. No solo lo desaprobó, trató de separarlos, porque para él, el amor era una distracción, y Selena tenía una misión más grande, convertirse en una estrella global. Pero Selena hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Eligió amar. En secreto, Selena y Chris se casaron en 1992, sin permiso, sin bendición, sin garantías, y ese momento marcó un antes y un después en su historia, porque por primera vez, Selena tomó el control de su propia vida, y mientras su vida personal se volvía más compleja, su carrera explotaba como nunca. Álbum tras álbum, éxito tras éxito, Selena se convirtió en la cara del Tex-Mex. Ganó premios, rompió récords y empezó a llamar la atención del mercado anglo. El sueño americano ya no era una idea, era una realidad en construcción. Pero justo cuando todo parecía alinearse, apareció una figura clave, alguien que al inicio parecía una aliada, alguien que se convertiría en parte del círculo íntimo de Selena. Su nombre,
Yolanda Saldívar. Yolanda no era una celebridad, no era cantante, no era parte del show, pero tenía algo que la acercó a Selena: admiración llevada al extremo. Comenzó como presidenta del club de fans, organizada, eficiente, aparentemente leal. Poco a poco se ganó la confianza de la familia, especialmente de Selena, y ahí es donde todo empezó a cambiar, porque lo que parecía una relación profesional se volvió algo más profundo. Yolanda empezó a manejar aspectos importantes del negocio: boutiques, finanzas, operaciones. Estaba en todas partes, demasiado cerca, demasiado involucrada, y aunque nadie lo notó al principio, las señales ya estaban ahí: problemas con dinero, quejas internas, dudas, pero nadie quería creerlo, porque cuando confías en alguien, no buscas traición. La ignoras, la justificas, la niegas, y eso es exactamente lo que pasó. Selena estaba en la cima, preparando su crossover al inglés, grabando lo que sería su siguiente gran paso. Su futuro era más grande que nunca, pero al mismo tiempo, una tormenta silenciosa comenzaba a formarse dentro de su propio equipo. Y lo más peligroso es que venía desde adentro, porque la persona que más daño le haría ya tenía su confianza. Y lo que ocurrió después no solo terminó con una carrera, terminó con una vida. Pero antes de llegar ahí, hay una serie de decisiones, señales ignoradas y momentos clave que lo cambiaron todo, y que casi nadie conoce, porque esto apenas empieza. El problema no empezó con un disparo, empezó con números, con pequeñas inconsistencias, detalles que parecían insignificantes, pero que escondían algo mucho más grande. Porque cuando el dinero no cuadra, casi siempre hay una historia que alguien está tratando de ocultar. Dentro del imperio que Selena estaba construyendo, las boutiques, el club de fans y varios proyectos más estaban bajo supervisión de una sola persona: Yolanda Saldívar. Y eso era un riesgo enorme, pero nadie lo veía así. No al inicio. Yolanda era eficiente, siempre disponible, siempre resolviendo problemas. Se había convertido en alguien indispensable para la familia y para Selena. Y ahí está el peligro. Cuando alguien se vuelve indispensable, deja de ser cuestionado. Pero entonces empezaron los rumores, clientes que no recibían productos, pagos que no aparecían, facturas sin justificar, cosas pequeñas que juntas formaban algo imposible de ignorar. Abraham Frisianti fue el primero en sospechar. Abraham Quintanilla Jr. no era ingenuo. Había construido todo desde cero y sabía reconocer cuando algo no estaba bien, y lo que encontró lo puso en alerta máxima. Al revisar las cuentas, descubrió irregularidades, dinero faltante, movimientos extraños, excusas que no terminaban de convencer. Y en ese momento algo se rompió, porque ya no era una duda, era una amenaza. Pero aquí viene lo más fuerte, lo que cambia completamente la perspectiva de esta historia. Selena no reaccionó como todos esperaban. No gritó, no cortó la relación de inmediato, no confrontó con dureza. Hizo lo contrario. Confió. Sí, confió. A pesar de las pruebas, a pesar de las advertencias, a pesar de su propio padre, porque Selena veía algo en Yolanda que los demás no veían, o tal vez que no querían ver. Le dio otra oportunidad, y esa decisión fue el punto de quiebre que nadie entendió en su momento, porque a veces el corazón toma decisiones que la lógica jamás aprobaría. La tensión creció dentro de la familia, discusiones, advertencias, líneas que ya no podían seguir ignorándose, hasta que finalmente Abraham tomó una decisión radical. Yolanda tenía que salir, definitivamente, sin negociación, sin segundas oportunidades. Pero lo que parecía el cierre del problema, en realidad fue el inicio del desenlace, porque Yolanda no se fue tranquila, no aceptó la decisión,
no soltó el control y, lo más importante, no soltó a Selena. Y aquí es donde todo se vuelve peligroso, porque mientras la familia intentaba cortar la relación, Selena seguía en contacto con ella. Llamadas, reuniones, intentos de arreglar las cosas, como si todavía hubiera algo que salvar. Y ese algo era justo lo que Yolanda necesitaba, porque mientras todos pensaban que la historia se estaba cerrando, en realidad se estaba preparando el momento más oscuro de todos. Yolanda empezó a presionar. Decía tener documentos importantes, información clave, papeles que Selena necesitaba urgentemente para sus negocios. Y Selena decidió verla una vez más, una última vez. Ese fue el acuerdo, ese fue el error, ese fue el momento que lo cambió todo. Pero lo que casi nadie sabe es que esa reunión no fue improvisada, no fue casual y tampoco fue inocente, porque hay detalles de ese encuentro que durante años se mantuvieron en silencio y que revelan algo mucho más perturbador de lo que la mayoría imagina. El 31 de marzo de 1995, en un motel de Texas, Selena llegó esperando cerrar un capítulo incómodo de su vida, pero lo que encontró fue algo completamente distinto, porque cuando cruzó esa puerta ya era demasiado tarde. Y lo más escalofriante no es solo lo que pasó ahí dentro, sino lo que ocurrió segundos antes del disparo. Un momento, una frase, una decisión que hasta hoy sigue generando preguntas. Y ese es el punto álgido que cambia todo lo que creías saber sobre esta historia. Pero para entenderlo, hay que entrar a ese cuarto, segundo a segundo, sin filtros, sin versiones maquilladas, porque la verdad no es como te la contaron. Y lo que Selena hizo en esos últimos instantes no solo define quién era ella, sino también quién era realmente la persona en la que decidió confiar. Y cuando lo descubras, nada vuelve a ser igual. El aire dentro de ese cuarto no se sentía normal. No era una reunión cualquiera, no era un simple intercambio de documentos. Había tensión, había incomodidad y había algo más, algo que no se podía ver, pero que estaba presente en cada palabra, en cada silencio. Porque cuando una situación se siente rara, casi siempre es porque algo ya está fuera de control. Selena entró confiando en que podía resolverlo, como siempre lo hacía, con calma, con empatía, con esa forma suya de creer que todo tenía solución. Frente a ella estaba Yolanda Saldívar, nerviosa, evasiva, aferrándose a una versión que ya no sostenía el peso de la realidad. Los documentos que supuestamente tenía no estaban completos. Las explicaciones no cuadraban. Y cada segundo que pasaba hacía más evidente que algo se estaba desmoronando. Selena empezó a presionar, no con gritos, no con agresividad, sino con firmeza. Quería respuestas, quería claridad, y en ese momento algo cambió en la dinámica, porque por primera vez ya no era la amiga, ya no era la jefa comprensiva, era alguien exigiendo la verdad. Yolanda se quebró, pero no de la forma que cualquiera esperaría. No fue una confesión directa, no fue un sí, me equivoqué. Fue una mezcla de evasivas, de excusas, de intentos por ganar tiempo, como si todavía estuviera buscando una salida. Y eso es lo que vuelve este momento tan inquietante, porque no parecía alguien lista para enfrentar consecuencias. Parecía alguien acorralada. Selena tomó una decisión en ese instante. Se dio cuenta de que no podía seguir así, que ya no era un tema de confianza, sino de responsabilidad, que tenía que cortar definitivamente. Y empezó a levantarse, dispuesta a irse, dispuesta a cerrar ese capítulo sin vuelta atrás. Y aquí es donde ocurre algo que cambia todo, algo rápido, algo irreversible, un movimiento, un segundo, un disparo. El sonido rompió el aire como una grieta en la realidad. Selena no lo procesó de inmediato. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Dolor,
confusión, instinto, porque nadie está preparado para entender que alguien en quien confiaste acaba de cruzar la línea más brutal que existe. Pero lo más impactante viene después. Selena no cayó ahí, no se quedó paralizada, no se rindió, corrió, herida, desorientada, perdiendo fuerza. Corrió hacia la salida. Cada paso era una lucha, cada segundo era una batalla contra el tiempo. Y en medio de ese caos, hizo algo que revela exactamente quién era ella hasta el final. Se aferró a la vida, llegó hasta el lobby del motel, la sangre marcando el camino, la gente sin entender lo que estaba pasando. Y en esos últimos momentos de conciencia, Selena dijo algo, dijo un nombre, el nombre de la persona que le había disparado, y pidió ayuda. Ese instante es clave, porque en medio del dolor, del shock, del miedo, su prioridad no fue el odio, no fue la venganza, fue que se supiera la verdad. Fue trasladada al hospital, pero el daño ya era demasiado. A pesar de los intentos, a pesar de la urgencia, a pesar de todo, Selena no sobrevivió. Y así, en cuestión de minutos, el mundo perdió a una de las figuras más prometedoras de la música. Pero aquí es donde la historia da un giro aún más inquietante, porque lo que pasó después del disparo, lo que hizo Yolanda y lo que se reveló en las horas siguientes, abre una pregunta que hasta hoy sigue incomodando a muchos. ¿Esto fue un acto impulsivo o algo que se salió de control mucho antes de ese día? Yolanda no huyó inmediatamente, se atrincheró en su vehículo. Hubo tensión, negociación, horas de incertidumbre, como si la realidad todavía no terminara de alcanzarla, como si lo que había hecho no encajara ni siquiera en su propia mente. Mientras tanto, afuera, la noticia empezaba a expandirse, fans llegando, medios explotando, una ciudad entera paralizada, porque nadie podía creerlo, nadie podía entenderlo. ¿Cómo alguien tan cercano pudo hacer algo así? Y aquí es donde llegamos al punto más delicado, ese que durante años ha generado debate, dudas y teorías. Ese momento exacto dentro del cuarto, ese instante previo al disparo, porque según los testimonios y reconstrucciones, hubo una conversación final, un intercambio, una decisión, y esa decisión es el verdadero punto álgido de toda esta historia. No fue solo el disparo, fue lo que llevó a él, fue lo que se dijo, fue lo que Selena hizo segundos antes, algo que revela que hasta el último momento ella creyó que podía resolverlo, que podía salir de ahí, que podía salvar la situación. Y es justo ahí donde todo se vuelve más doloroso, porque muestra que nunca dejó de confiar del todo. Pero lo más fuerte, lo que casi nadie analiza con profundidad, es lo que esto dice sobre Yolanda, sobre su estado mental, sobre su percepción de la realidad, sobre si realmente entendía lo que estaba haciendo o si ya estaba completamente desconectada. Porque cuando descubres ese detalle, ese pequeño pero brutal detalle, entiendes que esta historia no es solo una tragedia, es una cadena de decisiones que se pudieron haber detenido mucho antes. Y lo más inquietante de todo es que hubo señales, muchas señales, pero fueron ignoradas, minimizadas, postergadas, y cuando finalmente explotaron, ya no había forma de volver atrás. Pero aún falta algo, algo que transforma esta historia de dolor en una advertencia poderosa. Porque lo que pasó con Selena no fue solo un evento aislado, fue el resultado de confianza mal colocada, límites que no se establecieron a tiempo y una cercanía que se volvió peligrosa. Y cuando conectas todos esos puntos, entiendes que el final, aunque impactante, no fue completamente inesperado. Y eso es lo que más duele. La noticia cayó como un golpe seco. No hubo transición, no hubo preparación, no hubo forma suave de procesarla. En cuestión de horas, el nombre de Selena Quintanilla ya no estaba ligado solo al éxito, a la música, a los escenarios.
ahora estaba ligado a una tragedia que nadie podía asimilar, porque cuando alguien parece invencible, su caída se siente todavía más irreal. Los hospitales se llenaron de silencio, pero afuera, el mundo hacía ruido, fans llorando, gente abrazándose sin conocerse, estaciones de radio repitiendo sus canciones como si eso pudiera mantenerla presente un poco más. Y en medio de ese caos emocional, empezó la necesidad de entender qué pasó realmente, cómo se llegó a esto y por qué nadie lo detuvo a tiempo. Mientras tanto, Yolanda Saldívar seguía en ese limbo extraño entre la negación y la realidad. Dentro de su vehículo, rodeada por la policía, el tiempo parecía estirarse. Horas de negociación, de tensión, de intentos por hacerla rendirse, y cada minuto que pasaba hacía más evidente que esto no había sido un simple arranque. Había algo más profundo detrás, pero aquí es donde la historia entra en su parte más incómoda, porque cuando empiezas a unir los puntos, aparece un patrón, uno que muchos prefieren no mirar de frente. Yolanda no llegó de la nada, no se volvió cercana de un día para otro, no tomó control por accidente, fue un proceso, lento, silencioso, efectivo, y eso cambia completamente la forma en la que entiendes todo lo que pasó. Desde el inicio, su admiración por Selena era intensa, no era la típica fan, era obsesiva, constante, dominante en su presencia, buscaba estar cerca, involucrarse, ser parte, y poco a poco lo logró. Primero el club de fans, luego la confianza, después los negocios, hasta que se volvió alguien imposible de ignorar. Y ahí está el punto clave. No entró como amenaza, entró como apoyo. Eso es lo que hace esta historia tan peligrosa, porque no hubo una señal gigante que gritara cuidado. Hubo muchas pequeñas, que parecían inofensivas, hasta que dejaron de serlo. Con el paso de los días, los detalles empezaron a salir. Testimonios, documentos, versiones. Y aunque no todo era claro, había algo que sí lo era. La relación entre Selena y Yolanda había cruzado límites que nunca debieron cruzarse. Profesional se volvió personal, confianza se volvió dependencia, cercanía se volvió poder, y cuando alguien tiene poder sin supervisión, el riesgo se dispara. El juicio eventualmente pondría muchas piezas sobre la mesa, declaraciones, evidencias, reconstrucciones, pero incluso ahí hubo cosas que nunca se sintieron completamente resueltas, especialmente ese momento final, ese instante dentro del cuarto, porque aunque sabemos qué pasó, entender por qué pasó exactamente así es otra historia, y aquí es donde se revela ese punto álgido que se estuvo construyendo desde el inicio. No fue solo el dinero, no fue solo el despido, no fue solo el miedo a las consecuencias, fue algo más profundo, más personal, más emocional. Según lo que se pudo reconstruir, ese último encuentro no fue solo una discusión de negocios, fue una confrontación directa. Selena ya no estaba dudando, ya no estaba negociando, ya no estaba intentando arreglar, estaba cerrando. Definitivamente, y eso, para alguien como Yolanda, no era solo perder un trabajo, era perder su lugar en el mundo, porque su identidad, su sentido de pertenencia, su estabilidad, todo estaba ligado a Selena. Y cuando eso se rompió todo. Ese es el detalle que cambia la perspectiva. No justifica nada, pero explica algo, porque en ese instante final, Yolanda no solo veía a Selena como su jefa, la veía como el centro de todo lo que estaba perdiendo. Y cuando Selena se levantó para irse, cuando decidió terminar con todo, cuando dejó claro que ya no había vuelta atrás, ese fue el verdadero punto de quiebre. No el disparo, sino la decisión justo antes, ese momento donde una dijo hasta aquí y la otra no pudo aceptarlo. Ahí es donde la historia alcanza su punto más crudo, porque revela algo que va más allá de este caso. Revela lo peligroso que puede ser cuando alguien construye su vida entera
alrededor de otra persona, cuando no hay límites, cuando no hay distancia, cuando todo se mezcla, porque cuando eso colapsa, las consecuencias pueden ser devastadoras. El legado de Selena no terminó ese día. Su música siguió creciendo, su impacto se volvió aún más grande, su historia llegó a nuevas generaciones, se convirtió en un símbolo, en una leyenda, en una referencia cultural que sigue viva. Pero su historia también se convirtió en advertencia, sobre confianza, sobre límites, sobre las señales que ignoramos cuando todo parece estar bien. Porque a veces, el peligro no viene de lejos, viene de quien tienes más cerca. Y lo más fuerte de todo es que al mirar atrás, muchas de las piezas ya estaban ahí, solo que nadie las quiso ver a tiempo. Y esa es la parte que nunca deja de doler. Con el paso del tiempo, el ruido bajó, pero el impacto nunca desapareció. La historia de Selena Quintanilla dejó de ser solo una noticia y se convirtió en algo más profundo, una herida cultural, un ¿qué hubiera pasado si? Que sigue resonando hasta hoy, porque hay historias que no terminan cuando se apagan las cámaras, terminan cuando dejamos de preguntarnos por qué, y eso aquí nunca ocurrió. El juicio contra Yolanda Saldívar trajo respuestas, pero también dejó silencios incómodos. Se habló de malversación, de confrontación, de un momento de tensión que escaló. Se reconstruyó la escena, se analizaron los hechos, se dictó una sentencia, pero entender los hechos no es lo mismo que entender la raíz, porque lo verdaderamente perturbador no es solo lo que pasó, sino cómo se permitió que todo llegara hasta ese punto. Y aquí es donde todo se conecta. El talento de Selena la llevó a la cima, pero su forma de ser la hizo confiar. Su cercanía con la gente, su manera de abrir puertas, de dar oportunidades, fue exactamente lo que también la dejó vulnerable, porque no todos los que se acercan con admiración vienen con buenas intenciones. La historia no se trata únicamente de una persona que tomó una decisión irreversible. Se trata de un sistema de señales ignoradas, de límites que nunca se marcaron, de advertencias que se sintieron exageradas hasta que dejaron de serlo. Y ese es el verdadero mensaje que pocos quieren aceptar, porque es más fácil pensar que fue un caso aislado, que fue algo imposible de prever, que nadie pudo haber hecho nada. Pero cuando revisas cada etapa, cada momento, cada decisión, te das cuenta de algo incómodo. Había oportunidades para detenerlo, varias, desde las primeras inconsistencias, desde las primeras quejas, desde las primeras tensiones. Cada una era una alerta, pequeña, sí, pero real. Y cuando las ignoras todas, eventualmente se convierten en una sola, imposible de evitar. Ese es el punto álgido real que cambia toda la historia. No está en el disparo, no está en el juicio, está en la acumulación, en cómo algo que empezó como confianza terminó como tragedia, porque las historias más peligrosas no explotan de repente, se construyen en silencio. Y ahora, viéndolo desde fuera, es fácil decir era obvio, pero en ese momento no lo era, porque la confianza distorsiona, porque la cercanía ciega, porque nadie quiere creer que alguien dentro de su círculo puede hacer daño, hasta que lo hace. El legado de Selena sigue creciendo, su música sigue sonando, nuevas generaciones la descubren sin haber vivido su época. Su imagen, su voz, su esencia, siguen intactas en la memoria colectiva, y eso habla de algo más grande que una carrera. Habla de impacto, de conexión, de algo que no se apaga con el tiempo. Pero su historia también deja una lección que va más allá de la música. Una lección sobre poner límites, sobre escuchar las señales incómodas, sobre no justificar lo que claramente no está bien, porque al final no se trata solo de lo que pasó con Selena, se trata de lo que puede pasarle a cualquiera que ignore esas mismas señales. Y ahí es donde esta historia deja de ser solo una tragedia y se convierte en una advertencia. Si llegaste hasta aquí,
hay algo que tienes que preguntarte. ¿En quién estás confiando sin cuestionar? ¿Y qué señales podrías estar ignorando en este momento? Porque a veces, la diferencia entre una historia de éxito y una tragedia está en los detalles que decidimos no ver. Y si esta historia te dejó pensando, compártela, porque alguien más podría necesitar escuchar esto hoy. Porque recordar a Selena no es solo celebrar su música, es aprender de su historia